7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 21 de agosto y el día viene, con un poquito menos de calor, con España preocupada y enfadada por los cientos de miles de hectáreas arrasadas por el fuego y con los mercados ardiendo por la expectación que genera este año Jackson Hole. Es la cita en las montañas rocosas que rodean el valle de Jackson Hole en Wyoming. Se reúnen los banqueros centrales de todo el mundo para debatir sobre los tipos de interés. Son decisiones que afectan al coste de las hipotecas y al crédito, pero también a los ahorros de las familias o al presupuesto de los gobiernos. Es un encuentro promovido por la Fed de Kansas City, que se enmarca este año en un contexto de bolsas que están en zona de máximos históricos y el temor al impacto de los aranceles de Trump en la inflación y también en el crecimiento global. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fast y de Avantage Pure Equity. Lo que ocurre es que suele dar muchas pistas de lo que vayan a hacer en los próximos meses, ¿no? Porque al final es medio un debate público. Y bueno, eso es relevante a corto plazo, pero a largo plazo no es tan relevante. A largo plazo, sobre todo la Reserva Federal, que es la que más mueve el mercado, pues en esto el nuevo gobernador de la Reserva Federal será el que Trump designe y será alguien que haga prácticamente lo que Trump quiera. La cita arranca hoy, termina el sábado, día 23, y el plato fuerte es la intervención, como decía Juan Gómez Bada, de Jerome Powell. Será su última conferencia como presidente de la Reserva Federal. Todos temen un discurso más agresivo, mostrando su inquietud por la inflación, el alto precio de las acciones y la vulnerabilidad de los bonos de alto riesgo, los llamados bonos basura. Veremos si da pistas sobre qué ocurrirá en las reuniones de política monetaria restantes del año. El mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos el 17 de septiembre y una postura acomodaticia hasta finales de este año. Ya no se va a distanciar tanto de lo que busca la administración Trump, pero bueno, aquí siempre la Reserva Federal va modulando. Si se pasa por un lado y el mercado reacciona de otra manera, pues siempre corrige. Es decir, esperamos que esto cambie las decisiones de las empresas ni de los empresarios que las dirigen. Miradas centradas en Powell y también en Christine Lagarde, que llegará a Jackson Hole con la idea clara de reforzar el cuestionado papel de los bancos centrales y, sobre todo, con la de tratar de fortalecer los lazos de Europa con el exterior. Lagarde considera que la Unión Europea no puede seguir supeditada a los vaivenes de las políticas económicas externas y que Europa debe reforzar su autonomía frente a Estados Unidos y diversificar sus alianzas comerciales en un contexto de ralentización económica. La presidenta del Banco Central Europeo cerrará filas con Powell, como lo harán todos los grandes banqueros ante las fuertes presiones de Trump sobre el organismo. Siguen, mientras tanto, las discrepancias en el seno de la Fed. Lo hemos visto en las actas de la última reunión, que revelan que ya no hay consenso total por mantener estables los tipos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Hay dos miembros que parece que tienen claro que el camino tiene que ser distinto a lo que marca Jerome Powell, Christopher Waller y Michelle Bowman. Ambos abogan por una reducción en los tipos de 1/4 de punto y en la última reunión de la Fed los dos votaron en contra de mantener estables las tasas de interés, una desavenencia que pone de manifiesto que la Reserva Federal ya no lo tienen tan claro y que abre la puerta a posibles recortes en el futuro, aunque también hay que señalar la vinculación que tienen ambos con Donald Trump. Bowman fue designada por Trump y Waller es uno de los posibles candidatos a suceder a Powell como presidente de la Reserva Federal. Las actas revelan que la inflación sigue siendo uno de los temas que más preocupan al organismo económico. Los miembros encuentran muy problemático que la inflación supere el 2%, lo que puede ser uno de los grandes obstáculos para el posible recorte de tasas en el futuro. Las actas también muestran la posibilidad de que las expectativas de inflación se desangren. Otra de las grandes preocupaciones de la Reserva Federal son los aranceles y sus efectos. A pesar de los últimos acuerdos
comerciales alcanzados, las actas muestran una considerable incertidumbre sobre el momento, la magnitud y la persistencia de los efectos del aumento de aranceles de este año. También preocupa y mucho el desempleo. La Oficina de Estadísticas Laborales ha mostrado esta semana unos datos débiles de empleo. El crecimiento de las nóminas no agrícolas en julio ha sido débil y se ha revisado a la baja las nóminas de junio y de mayo. Los miembros de la FED señalan que el riesgo a la baja para el empleo había aumentado significativamente con la desaceleración del crecimiento de la actividad económica y el gasto del consumidor, y que algunos datos entrantes apuntaban a un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. Ahora todas las miradas están puestas en este viernes, donde Jerome Powell dará un discurso en Jackson Hole y donde se espera que dicho discurso marque el camino que va a seguir la FED en la próxima reunión de septiembre. Ya lo ven, foco puesto en Jackson Hole, en el comportamiento de la inflación, y ahí las bolsas están cotizando con signo mixto hoy jueves, a la espera de las cifras de PMI que se van a publicar este jueves. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. PMI compuestos tanto en Europa como en Estados Unidos, referencia que ya hemos conocido esta mañana en Japón, donde la actividad manufacturera se contrajo menos de lo esperado en agosto y estuvo cerca de volver a ese terreno expansivo. Por su parte, el sector no manufacturero creció en agosto a un ritmo más lento de lo esperado, pero se mantuvo relativamente fuerte gracias a la demanda. Tras estos datos, Nikkei de Tokio cotizando hoy a la baja, caídas del 0,6% y el yen cediendo terreno frente al dólar, que sube hasta 147,43 yenes. Con el foco puesto también hoy de nuevo en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, tras esas amenazas, ese aviso de China, de Pekín, de que va a tomar medidas para restringir la venta de ese chip, el H20 de Nvidia, en aquel país. En otras plazas asiáticas tenemos también ese signo mixto esta mañana. Hansen de Hong Kong subiendo un 0,3%, cayendo, mejor dicho, un 0,3%. Sube la bolsa de Shanghái un 0,3%. Y sube Corea del Sur, el Kospi, medio punto porcentual. Futuros en Estados Unidos que vienen hoy con signo mixto ahora mismo. Están bajando el futuro del Dow Jones y del S&P 500, apenas caen un 0,1% y sube un 0,02% el futuro del Nasdaq, después de que anoche en Wall Street volviéramos a ver signo mixto, con el S&P 500 en negativo por cuarto día consecutivo tras esas actas de la FED, y con el Nasdaq, la tecnología, liderando de nuevo los recortes, dejándose más de medio punto porcentual. El motivo de estas caídas nos lo explicaba en estos micrófonos Samuel Plaza, analista de mercados. La parte tecnológica, que ayer dio susto en Estados Unidos, parece que esas declaraciones de Lutnick, del secretario de Comercio de Estados Unidos, sobre aplicar ciertas medidas más intervencionistas sobre compañías de fabricación de chips en Estados Unidos a cambio de subvenciones para atraer fábricas, no han gustado nada al mercado, y eso es un poco lo que estuvo sobre todo ayer lastrando al Nasdaq, ¿no? Intel noticia estos días por esa posible entrada del gobierno de Estados Unidos en su capital, cedía ayer un 7%. Por su parte, la minorista Target perdía un 6% tras presentar resultados. Hoy va a ser turno de conocer las cuentas del gigante Walmart, que va a ser sin duda el protagonista del día en las bolsas. Cifras que ya ha presentado en Europa Aegon. La aseguradora registra un beneficio neto de 606 millones de euros en el primer semestre, ligeramente por encima de lo esperado, y anuncia que va a duplicar su programa de recompra de acciones. Además, la compañía holandesa señala que está estudiando una posible reubicación de su domicilio legal y de su sede central a los Estados Unidos. Además, en cuanto a referencias para hoy, vamos a conocer la confianza del consumidor en la zona euro y dato de paro semanal en Estados Unidos. Con todo esto, los futuros ahora mismo con mucha indefinición en Europa, porque tenemos en positivo subiendo apenas 6 puntos, un 0,02% el futuro del DAX. También sube el futuro del IBEX 35, apenas también 2 puntos, un 0,01%. De momento se mantiene en rojo el futuro del Eurostock 50, que cede un 0,05%. El IBEX, que abre hoy por debajo de los 15.300 tras ceder ayer un tímido 0,07%. En el mercado de divisas, el dólar se fortalece también ligeramente frente al euro, 1,1644 unidades a la espera del Jackson Hole. El petróleo mantiene las ganancias y vemos ahora mismo cómo el futuro del Brent y del West Texas sube medio punto porcentual tras ese informe ayer en Estados Unidos que mostraba una reducción de las reservas en aquel país, y los bonos del Tesoro se estabilizan esta mañana tras subir durante la sesión de ayer, aunque ojo, porque el rendimiento del bono del gobierno japonés a 20 años ha alcanzado hoy su máximo desde el año 1999. Banco Santander patrocina este espacio.
Este jueves 21 de agosto nos deja más noticias, entre ellas que Rusia sigue ganando terreno en Ucrania a la espera de que se concrete la posible reunión entre Putin y Zelensky. Hugo Alonso, adelante. Moscú intensifica su ofensiva sobre territorio ucraniano y se ha hecho con otras 2 localidades en la región de Donetsk. Además, el gobierno ruso ha echado en las últimas horas un jarro de agua fría a las esperanzas europeas al rechazar cualquier garantía de seguridad colectiva para Ucrania que no incluya los intereses de Rusia, como la neutralidad del país vecino y su renuncia a las armas nucleares. Desde Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance avisa a Europa de que tendrá que asumir la mayor parte de la seguridad de Ucrania. Pero creo que debemos esperar, y el presidente sin duda espera, que Europa desempeñe el papel principal en este asunto, pero pase lo que pase, independientemente de la forma que adopte, los europeos tendrán que asumir la mayor parte de la carga. Es su continente, es su seguridad, y el presidente ha dejado muy claro que tendrán que dar un paso al frente. En Oriente Próximo, Israel acelera para ocupar Gaza y el ministro de Defensa ha ordenado la movilización de 60.000 reservistas para tomar la franja, a pesar de que Hamás ha aceptado la última propuesta de acuerdo de alto al fuego de los mediadores. En Estados Unidos, polémica en Texas, donde la Cámara de Representantes de aquel estado, dominada por los republicanos, ha aprobado esta noche de forma provisional un nuevo mapa electoral, con lo que avanza el plan del presidente Donald Trump para mantener la mayoría de la Cámara Baja estadounidense en las elecciones de mitad del mandato, ya que este nuevo mapa electoral daría hasta 5 nuevos escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Allí siguen también las tensiones por los cambios en la Fed después de que Donald Trump haya pedido la dimisión de Lisa Cook, gobernadora del organismo, acusada de falsificar información bancaria. En una carta, Cook desafía a Trump y dice que no piensa dimitir. En Argentina, el presidente del país, Javier Milei, ha logrado, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley que ordenaba un aumento excepcional y de emergencia de las pensiones. Y aquí en España, el AVE entre Madrid y Galicia operará hoy con normalidad tras unas semanas sin funcionar por los incendios. En total se han visto afectados 50.000 viajeros y Renfe ha tenido que suspender 101 trenes en estos 7 últimos días. Esto mientras sigue la lucha contra el fuego. El alivio de las temperaturas está ayudando en las labores de extinción, aunque preocupa el viento en los incendios de Jarilla en Cáceres y Porto en Zamora. Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas han hecho una primera estimación de más de 600 millones de euros en pérdidas derivadas de la ola de incendios. Por su parte, la última actualización de Agroseguro ha elevado a 19.100 las hectáreas de cultivo calcinadas en lo que va de año. Son las 8:13, esto es Radio Intereconomía. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora.
con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Son las 8:15, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en marcha hasta las 10 en directo y a partir de las 10 vamos a recuperar los mejores momentos de este programa a lo largo de todo este año para recuperar algunas de las entrevistas, algunos de los momentos, algunos de los personajes y algunas de las noticias pues más destacadas que les hemos contado aquí en directo en Radio Intereconomía y también a través de nuestro canal de YouTube. Les invito a vernos y les invito a compartir con nosotros este tiempo de radio y a partir de ahora analizamos lo que está pasando, los grandes asuntos. Foco en Jackson Hole con la resaca todavía de las actas de la Reserva Federal que muestran preocupación y división entre los miembros de la FED por el efecto de los aranceles en la inflación y el crecimiento. Foco también en los incendios, en el coste humano y en el coste también económico de esos incendios y sobre todo en ese pacto por la emergencia climática que propone el presidente del gobierno y las ayudas, cómo, cuántas van a llegar, son suficientes. Y hay otros muchos más temas que vamos a poner sobre la mesa. Me acompañan en este arranque de temporada para alguna señorita. Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Ay, a ver si te oigo bien, que no sé si tienes el micrófono en mute o no lo tienes, pero lo que te veo es que tienes muy buen color, ¿eh? Se te nota que te ha dado el sol y que estás de vacaciones. Tomás, buenos días. Mientras que solucionamos el sonido, voy con Juan Merino. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien, aquí andamos. En tu tierra, en Extremadura, ¿cómo estáis viviendo el tema de los incendios? ¿Cómo está la zona? Bueno, pues lo que nunca ha pasado es que se ha encapotado todo el cielo de la comunidad autónoma prácticamente de los incendios. Se ha aumentado la concentración de partículas de forma agresiva, ¿no? Y es algo que nunca habíamos vivido aquí. Realmente ha habido incendios muchas veces, pero otra parte de la región no lo ha notado, pero este año ha sido espectacular de qué manera ha afectado al ambiente. Luego tendremos la oportunidad de hablar de los incendios, del coste, de las ayudas y de ese pacto de Estado que propone el presidente del Gobierno. Me acompaña Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien, ¿dónde te pillo? ¿Por dónde andas? Pues ayer volví, ya estoy en Madrid, he cambiado, ahora ya soy medio filipino, pero bueno, esto es cuestión de días que se pase. Lo de medio filipino, ¿qué lo dices? ¿Por el color? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Sí, yo no sé qué ha pasado, yo creo que he leído mucho en la piscina. Ah, bueno, debe ser eso, bueno, cuídate. Y Tomás Gómez, buenos días de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días. ¿Me oyes ahora bien, Susana? Ahora muy bien. ¿Dónde te pillo, Tomás? No, me pillas en Madrid. ¿Y estos días por dónde has estado? Pues la verdad que estaba por aquí y poquita cosa más. Bueno, pues nada. Cargado las pilas los tres.
Os veo a los tres con muy buen color, con muy buena cara y espero que con las pilas cargadas y puestas. Oye, Jackson Hole, la cita de los bancos, de los banqueros centrales es muy importante para la economía porque se decide ahí el rumbo de los tipos de interés y eso nos afecta a las familias, afecta a las empresas y afecta también a los gobiernos porque ahí se determinan los tipos de interés y eso pues afectará pues el crédito, como y a cuánto va a estar. Oye, Carlos, ¿por qué es tan importante Jackson Hole este año 2025? Bueno, es importante todos los años, pero quizá efectivamente Susana, este año quizá un poco más, ¿no? Hemos visto cómo estos días las bolsas han estado más o menos planas y eso que el mes de agosto suele ser un mes interesante y por desgracia de ciertas caídas, pero ha estado todo muy calmado efectivamente a la espera de lo que pase en Jackson Hole. Jackson Hole es muy importante porque es la reunión de los banqueros centrales en la que no solo, como bien has explicado, afectan al coste del crédito, de las hipotecas, sino que va a dar muchas pistas sobre lo que van a hacer los bancos centrales, sobre todo la Fed, en septiembre, lo cual tiene toda la pinta de una bajada de 25 puntos básicos a tener los últimos datos de inflación. Pero, sobre todo, lo que indica es el rumbo que pueden tomar los mercados según también el crecimiento económico esperado por parte de los bancos centrales. Es decir, son los organismos centrales que tienen a buena parte de los mejores analistas que existen en el mundo que van a tomar unas decisiones basadas en muchos datos que ellos tienen muy bien medidos, ¿no? Por ejemplo, la divisa. Claro, eso nos va a importar mucho con la depreciación de más del 12% que lleva el dólar respecto al euro, pues esto afecta mucho también a las exportaciones. El crecimiento económico esperado, es decir, la inflación, la creación de empleo, nos da muchas pistas sobre muchas cosas. Por eso, una reunión de banqueros centrales analizando todos estos temas es como, pues no sé, en una casa que se quiera calentar, sería como la central, como la caldera que hace que luego el calor se pueda distribuir a toda la casa. Entonces es una fuente primordial de datos y de expertos que se reúnen para ver todo esto. Ahí protagonista, Tomás, va a ser Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque será su última reunión, y protagonista también Christine Lagarde, que entiendo que tratará de fortalecer los lazos de Europa con el exterior, sobre todo el mostrar que Europa no puede seguir estando supeditada a los vaivenes de las políticas externas y debe reforzar su autonomía, ¿no?, frente a Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que la posición de todas las instituciones europeas y también de la institución monetaria, de la autoridad monetaria, va en esa línea. Pero hay algo que yo creo que hay que añadir a todo esto, ¿no? Y es que cuando se reúnen los bancos centrales no todos tienen los mismos objetivos generales, ¿no? Quiero decir, en tanto que el Banco Central Europeo tiene como objetivo control de la inflación, punto, la Reserva Federal tiene dos objetivos, que es, digo por estatuto, está obligado legalmente al control de la inflación, evidentemente, como autoridad monetaria, pero también al crecimiento económico, cosa que le diferencia del Banco Central Europeo. Entonces, ahí viene la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre la Reserva Federal y sobre Powell. Es verdad que hay un elemento que hay que incorporar a la ecuación, que es la incertidumbre que está generando la política comercial y la política de aranceles de Estados Unidos, que la Reserva Federal, todos sus estudios indican que eso va a generar picos de inflación porque va a suponer encarecimiento de los precios a los estadounidenses y, por lo tanto, en esa balanza, crecimiento económico, control de la inflación, está siendo la Reserva Federal cauta, aunque verá que todas las expectativas y las grandes consultoras tienen una previsión, incluso los mercados ya han empezado a bajar los tipos de interés, previendo que va a haber bajadas en otoño por parte de la Reserva Federal. Yo estaría con cuidado porque creo que la prudencia en este momento puede estar en la mesa de los decisores en materia de política monetaria. Sin duda, mantener los tipos de interés sin bajar o cuando se han subido en otros momentos es una especie de quimioterapia, ¿no?
Es decir, tienes que aplicarlo para eliminar el cáncer. Otra cosa es que también haga daño a otras partes de tu cuerpo, a otras células de tu cuerpo. Pero claro, si el cáncer te come, ya no hay nada que pelear. Tú, Juan, ¿cómo ves esta reunión y sobre todo la posición de Jerome Powell, que ya está diciendo prácticamente adiós? No sé si ahí estará más agresivo. Bueno, a ver, Estados Unidos necesita hacer esto, ¿no? Necesita hacer repuntar su economía, y lo quieren hacer debilitando el dólar, ¿no? Y debilitando el dólar va a hacer una economía norteamericana realmente más competitiva, ¿no? Aquí es donde nos tenemos nosotros que poner las pilas en Europa para bajar también los tipos, ¿no? Yo creo que las empresas necesitan financiarse de forma más barata, y es un guiño junto con la estrategia de los aranceles a que aumente la inversión en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo tienen claro, o sea, van a saco y no quieren dejar pasar esta oportunidad, y bueno, yo creo que a mí me parece interesante. Si nosotros también deberíamos de abaratar un poquito el coste del dinero aquí en Europa, ¿no? ¿Esperas, Carlos, bajadas de tipos de interés en las próximas reuniones del Banco Central Europeo, después de que ayer Lagarde avisada de que el ralentimiento económico va a ser mayor a la vuelta del verano por los aranceles? Sí, yo no descarto que haya futuras bajadas. De hecho, el mercado me sorprende lo agresivo que se había puesto en el posicionamiento de no futuras bajadas en Europa. Yo creo que el crecimiento económico tan paupérrimo que está viviendo Europa hace que nos podamos ver obligados, aunque no sea un mandato estatutario del Banco Central. En el fondo todos sabemos que también busca ese crecimiento económico. De hecho, recordemos la demanda del Bundesbank al Banco Central Europeo por esto, ¿no? Pero yo creo que eso va a hacer que ese crecimiento tan malo plantee la posibilidad de ulteriores bajadas de tipos. Y no solo eso, sino recordemos que si la Reserva Federal baja tipos, el dólar se va a depreciar todavía más, complicando más las exportaciones europeas. Por tanto, es otro factor desde mi punto de vista, a tener muy en cuenta. Si estamos en un crecimiento muy contenido, y además el euro se está apreciando mucho frente al dólar, y ahora la Reserva Federal parece que va a bajar tipos, supondría una apreciación todavía mayor del euro con respecto al dólar, con lo cual las importaciones se verían castigadas, con lo cual el crecimiento económico todavía lastraría un peso mayor, ¿no? Tomás, ¿tú cómo ves o qué esperas del crecimiento, de ese ralentimiento económico? Vamos a tener datos de PMI en Europa. ¿Se palpa ya ese menor dinamismo en Europa? Bueno, yo creo que en Europa hace tiempo que estamos palpando un crecimiento económico demasiado lento, ¿no? Y yo creo que hay algunos elementos que Europa debería repensarse, ¿no? Si hablamos de los sectores punteros de la economía mundial, las 5 tecnológicas más importantes están en Estados Unidos, China la empresa más importante que tiene Europa es una empresa industrial. Es decir, Europa tiene un problema de enfoque de estructura económica, ¿no? 2, yendo al corto plazo y yendo a lo que nos afecta. Es decir, yo creo que aquí la política monetaria va a ser determinante en los próximos meses. Y hay que recordar cómo se vino haciendo en todo el periodo de inflación, que era mes a mes. Es decir, aquí vamos viendo, se va monitorizando cómo va a evolucionar la inflación, si el tema no avanza bajo tipo de interés, como haya el mínimo repunte, automáticamente hay paralización de las bajadas o en su momento hubo subidas. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que vigilar los próximos meses para saber qué va a hacer la autoridad monetaria es ir observando cómo es la evolución de los precios. Yo creo que es el dato más importante que tenemos que centrarnos, porque por mucho que haya problemas de crecimiento económico, si los precios empiezan a amenazar, claro, nos viene un periodo ahora, septiembre, después viene diciembre, si los precios empiezan a amenazar, ojo, porque la política monetaria siempre en este sentido es más prudente. Tú, Juan, que estás muy pegado a la empresa, ¿las empresas ya están notando el efecto de los aranceles? ¿Necesitan un crédito más barato, más facilidad en el crédito?
Hombre, a ver, dada la excesiva dependencia que tenemos en España el sector empresarial de los bancos, es decir, que la bancarización es muy, muy alta, sabéis que aquí estamos por encima del 70-80%, con lo cual dependemos de los bancos, bueno, pues es catastrófico para la empresa, ¿no? Tenemos que apostar por un formato de financiación más libre. Esto nunca se ha llegado a desarrollar, nunca se ha llegado a incentivar. La única comunidad autónoma que incentiva un poquito más esto es Madrid, y ahí están los resultados. El resto de las comunidades seguimos igual. A esto ponle que paralelamente pues tenemos el motor de la economía europea, pues prácticamente ¿qué pasa con Alemania, con Francia? La demanda interna está bastante estancada. En fin, aquí hay una serie de tormenta perfecta que si no se hace algo de verdad, pues tenemos un euro fuerte, tenemos un euro muy, muy fuerte. Eso es muy bueno para algunas cosas, pero efectivamente para las exportaciones y todo esto pues no nos ayuda, ¿no? Y al final creo que debemos de poner encima de la mesa todas estas cuestiones y tomar decisiones ya. Europa, el Banco Central Europeo está entre la espada y la pared con todas estas acciones de Estados Unidos. Me voy a publicidad. A la vuelta, tema incendios. Hoy el diario El Economista publica que las ayudas por incendios serán de hasta 18.000 euros por persona. La indemnización por pérdida de vivienda ascenderá a 15.000 euros y la compensación por empresa alcanzará los 9.200 euros. ¿Suficiente? ¿A tiempo? ¿Qué esperáis? Oye, ¿cómo veis ese pacto de Estado ante la emergencia climática que propone el presidente del Gobierno? Publicidad y me lo contáis. Hasta ahora. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricor. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Las amplias áreas afectadas por los históricos incendios de este mes serán declaradas como catástrofe
catastróficas la semana que viene, lo que abrirá paso a cuantiosas ayudas, indemnizaciones y créditos para las personas y también para las empresas afectadas. El Gobierno no ha dado muchos detalles aún sobre los recursos que se van a movilizar. No obstante, hoy el diario El Economista cuenta que en el sector asegurador estiman que las cuantías liberadas para las personas físicas damnificadas superarán los 18.000 euros por solicitante. En cuanto a las destinadas a personas jurídicas, el baremo con el que el Gobierno estaría trabajando rondaría los 9.200 euros por firma. El campo pues está calculando, está echando cuentas, aún es pronto, pero habla de hasta 600 millones de euros en pérdidas en el campo. Hoy tertulia capital con Tomás Gómez, con Carlos Arenas y con Juan Merino. Oye, Juan, me decías que tú estabas allí en tu tierra, Extremadura, una de las zonas más afectadas. ¿Cómo está la situación? ¿Qué esperas de las ayudas del Gobierno? ¿Cómo estás viendo también la actuación del presidente Pedro Sánchez? Que, por cierto, tenemos unas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la respuesta del Ejecutivo, del Gobierno central, ha sido la correcta frente a la ayuda pedida por el Gobierno de Extremadura. Vamos a escuchar al presidente. Quiero que sepas, Presidenta, de que desde el primer momento el sistema de protección civil y el Gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad. ¿Tú lo has visto así, Juan? Tú que hablas con empresarios ahí en la zona, ¿qué te cuentan? A ver, bueno, yo veo la cara que puso la presidenta de la Junta de Extremadura, Marta Guardiola, pues de sorpresa, ¿no? Porque, a ver, yo sinceramente pienso respecto de los incendios, aquí hay una cosa muy sencilla. Es verdad que este año ha habido un poco la tormenta perfecta en el sentido de que ha habido una primavera muy potente, mucha lluvia. Daros cuenta que realmente este año no empezó a hacer calor hasta ya junio, ¿no? Entonces eso ha hecho que toda la parte forestal esté con mucha pina, con mucho monte bajo. Por otra parte, ha caído la inversión en mantenimiento en evitar incendios, ¿no? En limpieza de la masa forestal, que ha caído en más del 50%, o sea, y eso no cae solo, no se cae solo de arriba abajo, lo cae el Gobierno porque esos recursos los destina a otras cuestiones, ¿no? que tampoco sabemos y tampoco creemos que sean tan interesantes como esto. Aparte de todo esto, la política de la Unión Europea ha hecho que la masa forestal protegida y no protegida en España haya crecido en los últimos 15-20 años más de un 30%. A todo esto súmale que hay menos ganaderos en el campo, menos pastores, menos agricultura, menos... Entonces, es una tormenta perfecta de la cual el presidente pues, no se puede desligar, ¿no? No puede poner la cara de sorprendido. O sea, al final ellos deben de saber, si no lo saben, que quitar dinero en esa inversión pues afectará y vendrán estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y no se le puede echar la culpa a que un pirómano u otro tal, ¿no? Porque si tú los bosques y la masa forestal la organizas bien y la limpias bien, bueno, puedes tener un pirómano, te quema 50 hectáreas, 100 hectáreas, punto. Y eso pues ni siquiera se puede considerar un incendio en esta escala, ¿no? Uh-huh. Luego hay un tema también realmente... luego vuelvo contigo, Juan. Doy paso a Tomás, luego Carlos, para ver un poco cómo estáis viendo la situación y también la actuación del Gobierno central y de cada una de las comunidades autónomas. Tomás. Bien, a mí me parece gravísimo lo del Gobierno central, lo digo de entrada. Es decir, si 6 países europeos mandan un contingente de recursos sin parangón, nunca había sucedido algo de esta magnitud, es porque esto se entiende que en Europa, que no solamente es un problema nacional en España, sino que es un problema que afecta además. Es decir, ellos lo hacen no solamente por solidaridad, sino porque es un problema ya de nivel europeo, ¿no? 400.000 hectáreas abrasadas en nuestro país. Segundo, el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional. Tiene instrumentos legales para ello, como es la ley del 2015, el sistema de protección de protección civil, ¿no? El Sistema Nacional de Protección Civil, es como se llama la ley. Además cumple, ha habido víctimas, ha habido daños y se necesitan recursos que no dispone ninguna de la comunidad autónoma.
Entonces aquí a mí me parece que utilizar, me da igual quién lo haga, me da igual que lo haga uno, que lo haga el otro, utilizar partidistamente o con intereses particulares algo tan dramático personal y socialmente, como personas que han muerto, familias que han perdido todo, pero además los daños económicos que tiene como país, ¿no? Los daños económicos van 10 veces más ya de lo que hubo el año 24 y esto tiene consecuencias, es decir, pues ahora vendrá el sistema de ayuda, no sé qué, esto tiene consecuencias a medio y largo plazo. Segundo, antes decía Juan que los dos problemas que tienen las empresas básicamente es los impuestos y los tipos de interés a la hora de pedir financiación bancaria. Yo añado un problema que yo considero que las empresas tienen en nuestro país, que es la dificultad administrativa para todo lo que se hace. O se eliminan las trabas administrativas o además va a dar exactamente igual. Esto no puede ser la burocracia del siglo XIX, es decimonónico en nuestro país en este sentido, y a ver si esas ayudas que siempre ocupan portadas, claro, porque con la DANA todavía podemos discutir de la DANA, ¿no? Y de la evolución de todo esto. A ver si todos estos titulares que estamos viendo en estos días para salir del paso social y mediáticamente, cómo se articula, porque a veces es más difícil acceder en ese laberinto administrativo de las instituciones públicas que lo que esto, ¿no? Esta es mi visión, es decir, que cada día estoy más espantado de lo que veo y desde luego o sea, España es un país, es un Estado, es una nación-Estado. Pues si alguien considera que son 17 estados y cada uno tiene que ir por libre, pues que lo diga claramente, ¿no? Carlos, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo ves? Estabas sintiendo con la cabeza cuando decía la burocracia, ¿no? Y la dificultad en acceder a soluciones, ¿no? En un momento crítico para todos los ciudadanos y para todas las empresas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás. De hecho, me ha quitado las palabras de la boca y además he explicado mucho mejor de lo que lo hubiese hecho yo. O sea que poco tengo que añadir. Quizás resaltar efectivamente la parte donde ha mencionado la excesiva burocracia y los trámites administrativos, que son una losa que cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, dificulta mucho. Otra cosa que ha dicho Tomás, que también me parece quizá especialmente relevante, ¿no? Las ayudas. En el papel queda muy bonito. Luego veremos la realidad. Ya no solo no están llegando como deberían las ayudas de Valencia por la DANA, es que también estamos hablando de que todavía no han llegado todas las ayudas de Lorca. Y estamos hablando de hace muchos años. Ya ni siquiera Palma, que por supuesto no han llegado todas. Entonces, queda muy bonito, ¿no?, que salga el presidente o cualquier miembro del gobierno a decir que nosotros apoyamos. Y luego, una última cosa que me parece muy feo, que cada vez que sucede una desgracia todo el mundo quiera sacar rédito político. No solo culpo al gobierno, también a otros grupos parlamentarios que hay en el Congreso de los Diputados. Pero en cualquier caso, tanto los socios como la oposición como el propio gobierno lo hacen, y entonces se habla mucho de cambio climático y que es muy malvado el cambio climático, y aprovechan cualquier cosa para intentar ideologizar a la población con lo que uno cree. Y a mí eso me parece muy vergonzoso, teniendo en cuenta el gran sufrimiento que están teniendo muchas familias. Y por supuesto que todo esto nos repercutirá a nosotros, O sea, no pensemos que aquí que los ganaderos se queden sin pasto, etcétera, etcétera. Esto a nosotros nos afecta. Sí, unos incendios que hay en la parte oeste de España, que atraviesan de norte a sur, esto nos acabará afectando a nuestro bolsillo también, ¿no? Juan, que antes te he cortado con el tema de las ayudas, de la actuación del gobierno. Oye, y añado una cosa más. Esto de declarar la emergencia, el pacto de Estado por la emergencia climática, ¿cómo suena? Bueno, suena fatal, ¿no? Cuando tú llevas 7 años pues ejerciendo una política confrontativa, una política de deslealtad, no solamente hacia las instituciones, sino hacia los otros grupos políticos, pues yo creo que pedir esto ahora, oye, eso me parece de risa, ¿no? Yo creo que es necesario, Lo apoyan las grandes, digamos, los grandes movimientos como Greenpeace y la WWF y tal,
¿Qué tal? Sí, pero es que aquí el caldo de cultivo no es bueno. Este hombre, el presidente del gobierno, creo que no lo está haciendo bien. Yo también creo que no tiene otra opción, ¿no? Es decir, la opción es me quedo a cualquier coste y ahora además pido pan en este sentido. Yo creo que necesario lo es, pero creo que no ha generado el ambiente propicio para que se dé realmente. Esto es lo que pasa. Carlos. Pues estoy más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que considero que sí que el presidente del gobierno sí que podría haber hecho algo más. El hecho de que esté en plasma en su palacio de verano, desde luego no ayuda. No ayuda absolutamente nada, porque recordemos que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo, ¿no? Entonces, claro, desde el palacio, cortando una rueda de prensa porque le da un bahío a un periodista, pues luego parece que no es afrontar los problemas ni coger el toro por los cuernos. Y a mí me parece que esto, la emergencia nacional debería ser un hecho y debería volver a Madrid y sentarse y hacer una serie de reuniones, gabinetes extraordinarios para afrontar esta situación. O sea, es que me parece que nos estamos mal acostumbrando a que nos gobiernen de un modo en el que parece que somos niños, parece que somos tontos y en fin, a mí un poquito sí me molesta que me tomen por tonto. Una vez vale, pero cada día ya me empieza a agotar un poco, ¿no? Y sobre todo cuando uno escucha a la gente de los pueblos, a los ganaderos, que son la gente que en el fondo pues es la que la está padeciendo más en sus propias carnes y los que más saben. A mí me gusta mucho escuchar a los que más saben sobre algunos temas, porque yo soy muy ignorante en muchísimos temas. Claro. Y cuando uno escucha a estas personas, dice, oye, pero si es que es casi todo lo contrario a lo que se está planteando desde las administraciones públicas. Claro. Oye, Tomás, lo del Pacto de Estado y también la posición del resto de partidos políticos ante ese Pacto de Estado por la emergencia climática. ¿Te suena algo más de allá del marketing, de la frase, del titular? Decía Carlos que la mujer del César, lo de la mujer del César es otro, requiere otro de César Augusto, ¿no? Requiere un punto y aparte, ¿no? Sí. A mí me parece una frivolidad absoluta. Es decir, esto es... vamos a ver, pero si analicemos la base de todo esto, ¿no? Si tú tienes los ministros del gobierno, que son los jefes de la oposición en las comunidades importantes, ¿no? Económica, socialmente en España, como en Madrid, como en Andalucía, como en Valencia, Aragón. Aquí ya lo que hay es un enfrentamiento partidista y punto. Es decir, un gobierno central tiene que colaborar institucionalmente porque es lo que dice la Constitución y es el espíritu constitucional. Yo soy discípulo de Peces Barba y he estado en su casa muchas veces con tertulias con los constituyentes cuando estaban vivos, con Pérez Llorca, con tal. Y esto era el espíritu. Es decir, colaborar institucionalmente. ¿Cómo va a colaborar si el ministro lo que quiere hacer es cargarse al presidente de turno de una comunidad autónoma? Y se utiliza todo. El dolor de la gente, se utilizan las víctimas, se utilizan los daños económicos. Y de pronto aparezco como, es que el bueno soy yo, porque aquí el problema es que hace mucho calor, porque hay un... Sí, por supuesto que en ese sentido habrá que trabajar mucho y habrá también que hacerlo sensatamente, porque antes lo decía muy bien Juan. En Extremadura, ¿por qué es tan fácil que arda hoy el campo? Porque hace mucho hotel y porque no se quitan los rastrojos, porque el movimiento ecologista dice que eso está muy mal y toda la vida los señores que vivían en los pueblos, sus cabras son las que se comían ese pasto y lo limpiaban para que el monte no ardiese en el verano. Y hay que poner las cosas en su sitio y dejarse de integrismos de todo tipo. Eso es una frivolidad. Y desde luego por ahí esto no va a arreglar. Veo que acabo de aterrizar de las vacaciones y el día en lo informativo está que arde, como en la calle y como en el campo, desgraciadamente también estos días, estas semanas. Chicos, que muchísimas gracias por acompañarnos, por este análisis, por el madrugón y a ver si ya la semana que viene os veo aquí, sentados en la mesa. Tomás Gómez, Juan Merino, Carlos Arenas, cuidaros. Ánimo y un abrazo fuerte. ¡A por el jueves! Adiós, chao. Adiós. Adiós.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. El norte amanecerá con cielos nubosos y lluvias más intensas en el Cantábrico Oriental, además de bancos de niebla en el Mediterráneo. La madrugada traerá chubascos y tormentas muy fuertes en Baleares y localmente intensos en Cataluña. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en el norte, este, centro y Baleares, con chubascos en áreas de montaña y tormentas en el litoral mediterráneo. En Canarias, intervalos nubosos y calima ligera. Las temperaturas subirán en el oeste y bajarán en el sureste, con más de 35 grados en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el nordeste y la Ibérica Oriental y no bajarán de 20 grados en Canarias, el Mediterráneo y Valle del Guadalquivir. El viento soplará moderado en Canarias, en la península y Baleares serán flojos en general, aunque más intensos en litorales. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Educa, impacta, invierte. 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Este Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, toca poner el foco en los mercados para ver cómo viene el jueves, para ver dónde están las claves, qué movimientos esperan, qué valores, qué empresas son protagonistas. Empezamos mirando a la renta variable española, IBEX 35, los futuros cómo vienen, qué esperar hoy, Rubén. Pues totalmente plano el futuro del IBEX 35 ahora mismo, repitiéndose el precio de cierre de ayer por debajo de los 15.300 puntos, 15.292 para la bolsa española, que va a intentar hoy buscar referencias para asaltar nuevos máximos desde el año 2007, en un día en el que las principales referencias para los inversores las vamos a tener por el lado de las cifras de PMI compuestos en Europa, que vamos a empezar a conocer a partir de las 9:15 de la mañana, y también dato de PMI compuesto en Estados Unidos. Tendremos además el habitual dato de paro semanal allí en Estados Unidos, esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, y aquí en Europa confianza del consumidor y datos sobre la producción de la construcción de la eurozona, y muy pendientes hoy el mercado de los resultados de la minorista estadounidense Walmart, después de que ayer las cifras de Target no gustaran a las bolsas y cayera un 6%. En cuanto a compañías, aquí en España vamos a mirar a Indra, que se deja un 14% desde sus máximos históricos que alcanzara hace un mes, pendiente de esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero a pesar de esa caída, el valor Indra ha subido más de un 100% en lo que va de año. También vamos a estar pendientes de Naturgy, porque advierte la compañía del impacto gasista por las sanciones de la Unión Europea a Rusia a la espera de esa solución para Ucrania. La empresa, que cuenta con un contrato a largo plazo con Moscú que supone un 17% de aprovisionamiento. Y por el lado empresarial también en nuestro país, atentos a Iberdrola, ayer subía en bolsa, era una de las compañías más alcistas de la sesión en nuestro IBEX y supera los 110.000 millones de euros de capitalización bursátil por primera vez en toda su historia. En Europa, ¿qué esperar? Futuros en Europa destacan una caída del 0,08% en el CAC 40 y es del 0,12% para el DAX alemán y del 0,13% para el Eurostoxx 50. Hoy la empresa protagonista del día es Aegon, que anuncia que duplicará el valor previsto de su actual programa de recompra de acciones a casi 400 millones de euros, con la intención de completarlo durante la segunda mitad de este año. La generación de capital operativo disminuye ligeramente hasta los 576 millones de euros. Además, hemos tenido datos macroeconómicos en Reino Unido, donde la deuda acumulada británica sube un 0,5% y se sitúa en el 96,1% de su PIB,
Y en Suiza, el superávit comercial de Suiza se sitúa en 4.300 millones de francos. Las exportaciones disminuyen un 2,7% y las importaciones caen aún más en un 4,2%. Si nos vamos a los futuros americanos, signo mixto. En las plazas estadounidenses, subidas del 0,10% para el Nasdaq 100 y del 0,03% para el S&P 500, pero el Dow Jones ahora mismo su futuro indica una caída del 0,06% en un día donde Pekín ha tomado medidas para restringir las ventas del chip de inteligencia artificial H20 de Nvidia. En cuanto a las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio se ha dejado un 0,58%. Shanghái está operando con una subida del 0,09%. El Hansen también se deja más de medio punto y el Kospi coreano parece que se recupera ligeramente de esta mala semana y sube un 0,37%. En cuanto a materias primas, vemos que el crudo West Texas cotiza en 63,16 y el petróleo Brent de referencia europea en 67,24. La gran cita hoy es Jackson Hole. Arranca ese encuentro de banqueros centrales este 21 de agosto. Terminará el día 23 y lo importante, todas las miradas estarán puestas en Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en su próxima actuación en cuanto a política monetaria y también en su discurso, que se espera que sea algo más agresivo. Juan Gómez Bada, desde Avantage Capital. Ya no se va a distanciar tanto de lo que busca la administración Trump, pero bueno, aquí siempre la Reserva Federal va modulando. Si se pasa por un lado y el mercado reacciona de otra manera, pues siempre corrige. Es decir, no esperamos que esto cambie las decisiones de las empresas ni de los empresarios que las dirigen. Importante también la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos el próximo 17 de septiembre y se espera que sí, que haya bajada de tipos de interés. Juan Gómez Bada. Lo que ocurre es que suele dar muchas pistas de lo que vayan a hacer en los próximos meses, ¿no? Porque al final es medio un debate público. Y bueno, eso es relevante a corto plazo, pero a largo plazo no es tan relevante. A largo plazo, sobre todo la Reserva Federal, que es la que más mueve el mercado, pues en esto el nuevo gobernador de la Reserva Federal será el que Trump designe y será alguien que haga prácticamente lo que Trump quiera. Esto es lo que tiene el mercado, un mercado que hoy estará pendiente de cifras macro en Europa. Los PMI estarán en el punto de mira. Tu dinero, tu impacto. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 € con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.